Les cuento que hoy fue sancionada la ley de encuestas presidenciales hasta noviembre. La iniciativa fue liderada por Angélica Lozano de la Alianza Verde, Paloma Valencia del Centro Democrático y Clara López del Pacto Histórico. Solo faltaba la sanción presidencial que ya se dio para entrar al ruedo esta ley de la República, una ley que además fue muy controversial porque pasó de agache literalmente en el Congreso de la República. Nadie se enteró que estaban discutiendo precisamente este proyecto de ley. Diego Rubiano es coordinador del Observatorio Político Electoral para la MOE, la misión de observación electoral. Diego, bienvenido. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Diego, antes de hablar de los puntos polémicos que tiene esta ley de encuestas, yo quisiera saber cuál es, digamos, la visión general de la MOE frente a esta ley. Bueno, Pablo, efectivamente nosotros hicimos un seguimiento juicioso al avance de esta ley en el Congreso por medio de nuestra plataforma Lupa Legislativa. Hicimos algunos aportes, de hecho, en el trámite que surtió particularmente desde el Senado de la República. Y a destacar, digamos, que hay varios elementos importantes de tener esta normativa. En primer lugar, pues, nuestra referencia anterior al tema de regulación de encuestas era una norma de casi 30 años. Además, una resolución de carácter administrativo por parte del CNE del año 1996. Pues una norma en este momento desactualizada, sin mayor rigor desde lo técnico ni desde lo jurídico, y pues en este momento contamos ya con una ley de la República que nos trae definiciones, que nos trae ajustes desde lo técnico y la posibilidad pues de inspección, vigilancia y control que debe ejercer el CNE en este sentido. Entonces, en ese caso, hablamos de un avance desde lo normativo, de un avance desde lo técnico, también para poder tener la mejor calidad y la mejor precisión en términos de información del proceso electoral, de las candidaturas y de la intención de voto en el marco de las elecciones. Diego, ¿cuáles son esos ajustes? A grandes rasgos, en resumen, para que los usuarios lo entiendan, ¿cuáles son esos ajustes que hace entonces esta ley? Bueno, en primer lugar, y sin excederme un poco en tecnicismos, lo que hablamos es que asegura que estos estudios de carácter político electoral relacionados a la intención de voto tengan un nivel de confianza de al menos el 95%, lo cual, pues digamos, desde lo estadístico resulta un estudios muchísimo más confiables de lo que tenemos en algunos casos ahorita, y que el margen de error sea en estudios del orden nacional máximo del 3%, lo cual digamos que sí nos presenta mejor calidad de la información frente a lo que teníamos en estudios previos, digamos, en elecciones anteriores, donde a veces este margen de error alcanzaba cerca del 5% y pues obviamente nos llevaba a panoramas muchísimo más inciertos frente a los resultados de las elecciones, de las encuestas, perdón. En este caso pues es importante tener en cuenta esto, y también es importante analizar cómo se van a conformar las muestras, que es un elemento que no es menor, porque hablamos de un proyecto de vigilancia que nos trae que se deben incluir todas las ciudades de más de 800.000 habitantes en Colombia, lo cual pues no es mucho, digamos, son 6 ciudades en total: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Soacha. De pronto, con alguna actualización de las proyecciones de población entre una ciudad como Cúcuta, que ha tenido un crecimiento poblacional importante, lo cual pues nos garantiza una representación demográfica y territorial importante para un estudio de alcance nacional, y pues digamos que son de esos dos elementos que trae fuertes desde lo técnico este proyecto de ley. Sobre ese tema, digamos, de la representatividad, es uno de los puntos polémicos que usted ya ha tocado y ya ha dado la respuesta. Le quiero hablar de 3 puntos de los que hablan los críticos de esta ley de la República, para que usted me cuente cuál es su opinión, sobre todo la opinión desde la MOE o el análisis desde la MOE. Entonces arrancamos con el primero. La restricción a la publicación de encuestas de intención de voto, estoy hablando de los tiempos. Dicen que esto se vería afectado precisamente sobre la limitación del acceso a la información y la transparencia en el debate público. ¿Y por qué lo dicen, Diego? Porque solo se podrán realizar y divulgar encuestas de intención de voto a partir de los 3 meses anteriores al inicio del periodo de inscripción. Entonces dice la gente, vamos a quedar sin datos, sin poder saber cuáles son las intenciones. ¿Qué analiza la MOE? Bueno, Pablo, esto tiene dos elementos que analizar. Primero, hablamos de un margen de tiempo de 7 meses antes del proceso electoral. No es un tiempo menor, y realmente lo que nos permite es tener información muchísimo más certera frente a quiénes son los candidatos y quiénes son las personas sobre las que vamos a encuestar, o las firmas encuestadoras van a preguntar a la ciudadanía. Eso, digamos, que es un elemento fundamental a la hora de pensar sobre todo en ese periodo posterior a la inscripción, en donde la misma ley de la República hoy exige que se incluyan todas las personas que formalmente hicieron su inscripción.
Y eso digamos que tiene un elemento adicional a resaltar, y es que el legislador en este caso lo que está es cerrando esa ventana de lo que llamamos campaña electoral, que bajo ninguna circunstancia y en ley como la ley de garantías, las mismas leyes electorales, el legislador ha sido claro en que esa ventana tiene que tener un espacio temporal definido. No podemos estar en campaña electoral todo el tiempo, ni como sociedad, ni obviamente tampoco como las instituciones pueden estar en campaña electoral permanente, y esa ventana de 7 meses antes del proceso electoral para conocer estudios de intención de voto, que además es lo que se limita. Los estudios de favorabilidad, de reconocimiento frente a figuras políticas no se suspenden en el tiempo, sino solamente las de intención de voto. Y eso pues nos lleva a estudios muchísimo más claros y certeros frente a lo que se puede hacer ya con las personas inscritas y estas personas. Tener estudios como los que hemos visto en esta campaña electoral, en las que se pregunta por intención de voto sobre 74 personas posibles candidatos o candidatas, pues realmente no es un estudio muy serio en términos técnicos y en términos precisos de la información que se debe acercar a la ciudadanía en contextos electorales. Muy bien, vamos con otro punto polémico. Tiene que ver con lo que deben entregar las firmas encuestadoras. Entonces, requisitos técnicos y administrativos. Las encuestadoras, Diego, deberán entregar al Consejo Nacional Electoral, mire esto, la ficha técnica, los microdatos, el código computacional, cómo utilizaron los procesos para los resultados, las grabaciones, los formularios originales, la justificación, la estadística. La crítica que hacen es porque consideran que esto puede generar costos adicionales y barreras operativas. ¿Ya existía, no existía? ¿Es exagerado lo que están pidiéndole a las firmas encuestadoras? La entrega de las fichas técnicas y de los mecanismos que se utilizaron para evaluar estos resultados es un requisito que ya venía desde la normatividad de 1996. No se está pidiendo algo, digamos, exagerado frente a lo que se tenía en requisitos o en requerimientos anteriores. Pero vamos a hacer algunas salvedades allí, y es particularmente sobre algunos elementos. Primero, el tema de los microdatos, el proyecto de ley es claro en especificar que la entrega de estos microdatos debe ser anonimizada y no debe contar, digamos, que con alguna afectación sobre los temas de habeas data o de datos sensibles de ninguna de las personas que fue encuestada en el marco de estos estudios. Y esto es una protección, pues uno, que está acorde al régimen constitucional y legal que tenemos ahorita en protección de información y datos personales. En segundo lugar, frente al tema de, pues digamos que los códigos computacionales que se hacen para analizar estos estudios, ahí lo que encontramos, pues digamos que es una verificación y una posibilidad que se entrega al Estado, en este caso a cargo del CNE, la organización electoral, para poder verificar de manera técnica y precisa cómo se realizaron estos estudios y que efectivamente cumpla con los requerimientos técnicos. Y ahí hay que hacer una salvedad importante, y es que esta comisión técnica que se crea en el marco de esta ley de la República y que estará a cargo del CNE, pues obviamente debe tener un ejercicio de control y veeduría muy fuerte para proteger un activo supremamente importante de las firmas encuestadoras, que es el saber hacer, sus metodologías, sus procedimientos, y que sean exclusivamente verificados por el CNE en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y pues obviamente que no se pierdan esos activos comerciales importantes para las firmas encuestadoras. Diego, la ley incluye una responsabilidad penal para las firmas encuestadoras precisamente que incumpla la ley o las leyes de estadística. ¿Esto no es exagerado? En este momento no hablamos de una responsabilidad penal dentro de la ley, porque esta ley efectivamente se quedó de hecho corta en establecer sanciones, lo cual nos remite a que las sanciones que se establecen dentro de la violación en estos regímenes de encuestas están remitidas a la ley 996, que es del 2005, y otras normas un poco más dispersas dentro de la normatividad electoral colombiana. Entonces hablamos en este caso de sanciones de carácter administrativo para las firmas, en este caso aplicadas por parte del CNE y de esta Comisión Técnica de Vigilancia a las encuestas. No hablamos de una responsabilidad, digamos que penal en este caso, uno, porque Colombia no tiene régimen de responsabilidad penal a personas jurídicas, y los responsables ante este escenario pues obviamente serían ya no solo pues las firmas, sino pues sus representantes legales, pero hablamos solamente de sanciones administrativas que, como le digo, no quedaron dentro de la ley, sino se remiten a normas anteriores que ya estaban en curso. Pero una persona natural podría responder en caso de que, digamos, afecte la ley de encuestas, justamente que represente, por ejemplo, a una firma de encuestadora. Está dentro de la ley que puede responder con sanciones administrativas que básicamente van desde la rectificación hasta una sanción económica. Todas mis preguntas han estado encaminadas, Diego, al tema, digamos, de la libertad de expresión, que es finalmente lo que creen
los críticos de esta ley se está afectando en Colombia. Y lo dicen desde la generación de esta ley, porque la ley pasó desapercibida en el Congreso de la República, hoy ya es ley de la República. A muchos se les escapó, pero bueno, esto ya digamos sería otra discusión. Pero en términos de libertad de expresión, ¿usted considera que puede estarla afectando en Colombia? Bueno, me remito simplemente sobre el trámite. Como le decía, nosotros desde la MOE hicimos seguimiento juicioso al avance del proyecto de ley, tanto en Cámara como en Senado, y pues digamos que cumplió con todas las normas de transparencia que exige la Ley Quinta y el avance de estos proyectos del orden legislativo. Entonces, pues en ese caso creo que en términos de procedimiento pues no habría ningún vicio en ese sentido. Ahora, frente a los temas de libertad de expresión hay un elemento fundamental. Ya está sancionada la ley. Efectivamente, esperamos que, pues digamos que será lógico que tendrá algunas demandas del orden constitucional, particularmente por eso. En algunos casos, digamos que puede estar considerada que se cercena un poco la libertad de expresión y el acceso a la información de temas electorales, y pues particularmente hay una crítica que podría aplicarse, y creo que hay que ser transparentes en este sentido, que aplica, digamos, una prohibición importante frente a los aportes de campaña, y esto, digamos, que también pudo haber sido del resorte de una norma de carácter estatutario y no ordinario como ocurrió. Entonces, en ese caso, pues obviamente podemos hablar de una serie de demandas ante la Corte Constitucional, y pues serán los jueces los que derivan, en este caso, esas apreciaciones. Ahora, frente, digamos que a lo que está explícito en la ley, frente a lo que considera la ley, pues digamos que hay que encontrar un delicado balance entre la información que está puesta a disposición de la ciudadanía, que creo que es importante, y en eso las firmas encuestadoras, los medios de comunicación creo que han sido muy juiciosos en transmitir, digamos, estos estudios de opinión que se presentan a lo largo de los distintos momentos de campaña electoral, pero también hay que verificar la calidad de la información que está llegando, y eso digamos que es importante tenerlo en cuenta. Estudios que son lejos o que son en momentos fríos electoralmente hablando, pero realmente hablando de estudios en el que cerca del 80% no está pensando en el proceso electoral, no está pensando en sus candidatos, y por eso también encontramos recientemente disparidades importantes en los resultados de las encuestas y en los resultados de la elección. Entonces, pues digamos que también hay que encontrar ese balance entre la efectiva información y la información certera, cierta y digamos con respaldo técnico que puede tener con las apreciaciones que trae esta nueva ley. Hablemos finalmente entonces y nuevamente de lo positivo, como arrancamos entonces hablando de esta ley de la República. Me decía usted al inicio de la respuesta que no había regulación antes de esta ley de la República, ¿era así? Teníamos una regulación solamente en términos administrativos, una resolución del año 1996, ya bastante desactualizada, y por parte del CNE, simplemente una norma administrativa que ya se había quedado corta en algunos avances, obviamente, de los mismos códigos, de los mismos estudios y avances tecnológicos que aplican en este sentido, y pues que hoy era necesario tener en cuenta esas nuevas actualizaciones para poder tener definiciones y expresiones técnicas sensatas dentro de la ley, y eso fue, digamos, uno de esos avances que encontramos en esta nueva ley de la República. Y le destaco algunos de los elementos que me ha dejado esta entrevista, porque usted me ha hablado entonces de la regulación a las encuestas, de las restricciones a encuestas de intención de voto, hablando de esos tiempos que mencionamos ahora, de la inclusión de candidatos, de la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, de los requisitos para las encuestadoras, que es importante, de la auditoría y la trazabilidad de los datos. ¿Algunos otros elementos que quiera agregar, Diego? Yo creo que es fundamental, y digamos que dependerá del éxito de esta ley cómo se conforme la Comisión Técnica de Vigilancia a las encuestas electorales. Y esto pues digamos que es también parte de esa voluntad, ya no solo política, sino también técnica, que debería mostrar el Consejo Nacional Electoral al hacer una apertura también a las veedurías y al seguimiento en la conformación de esta comisión, y obviamente también a la construcción de su nuevo reglamento, que se ciña por requisitos técnicos, que no parta, digamos, de ese origen político que ha sido a veces tan cuestionado en el Consejo Nacional Electoral, sino que realmente funcione para lo que debería funcionar, que es el análisis técnico y riguroso de los sondeos de carácter político electoral. En ese caso creo que dependería gran parte de la aplicación correcta de esta nueva ley, y pues obviamente desde la MOE, y esperamos que desde distintos sectores sociales también se tenga ese proceso de seguimiento. Diego, ¿le puedo hacer una pregunta final? ¿Usted me puede poner un ejemplo para la publicación de encuestas en términos electorales? Por ejemplo, las elecciones el próximo año presidenciales, ¿cuándo son? El 31 de mayo de 2026, la primera vuelta. 31 de mayo es la primera vuelta. Diego, ¿hasta cuándo se pueden publicar encuestas en Colombia?
Tendríamos la según posibilidad esta de ley. publicar la primera encuesta de intención de voto a partir del 31 de octubre de 2025. De Solo a intención de partir voto, del 31 de octubre se podría publicar de intención de voto, ¿verdad? sí, señor. Encuestas Solo, de favorabilidad, de reconocimiento, no tienen esa restricción. correcto, solo hasta el 31 de octubre se puede publicar. ¿Y hasta qué mes se puede publicar antes del 31 de mayo, que son las elecciones? En este caso rigen las mismas normas que teníamos antes, que las últimas encuestas serán emitidas una semana antes de la elección. ¿Sigue funcionando igual? Sí, señor. O sea, hasta una semana antes del 31 de mayo vamos a poder conocer encuestas precisamente con intenciones de voto de, en este caso, candidatos presidenciales. De acuerdo. Bueno, pues Diego, le agradezco mucho su tiempo, explicarnos esto, nos quedó mucho más claro. Vamos a hacer una pausa con esta información. Gracias por haber estado con nosotros en Noticias Caracol en vivo esta tarde en este espacio, hablando de la sancionada ley de encuestas. Pablo, a ustedes muchas gracias y pues obviamente estamos para ello.